Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar del anime manga de Blue Period, dando una opinión sobre este último, así que comencemos. Primero, un poco de contexto que es Blue Period. Esta lectura de Tora, un joven estudiante de preparatoria que no tiene un rumbo a su vida, donde solo se esfuerza por conseguir buenas calificaciones y pasar el rato con sus amigos. Pero esto cambia un día, que encuentra algo que le apasiona, esto siendo el arte, encontró algo por lo que se quiere esforzar para ser profesional y poder vivir de algo que disfruta. El mensaje de Blue Period es poder expresarte tal y como eres y cómo es el mundo. Esto logrando mediante el arte, donde se ven casos como el de Atora, debido a que él es alguien inseguro de sí mismo. Por eso al inicio, cuando interactúa con otras personas, él solo dice lo que la otra persona quiere escuchar. Pero ella descubre el arte, siendo algo que él ama, debido a que puede expresarse libremente, sin restringirse. Lo mismo para los otros personajes que desean ser artistas, debido a que cada uno logró encontrar un lugar donde pueden expresarse y sentirse libres. Uno de los puntos más fuertes de la historia es su protagonista, donde al inicio es alguien que vive solo su día a día. No es que no disfrute de ello, sino que solo siente que le falta algo, siguiendo la manera que sus padres le han enseñado, donde su madre siempre le decía que debía estudiar para no ser un bueno para nada, y su padre le decía que si solo estudiaba sería alguien aburrido en el futuro. Por lo que él se esforzó para compaginar ambas maneras de vivir. Por un lado era un estudiante modelo y por el otro pasaba rato con sus amigos saliendo. Este pensamiento lo hizo decidir que en la universidad él solo estudiaría una de las carreras que le asegurarían un buen futuro, aunque no sea algo que le guste. Esto se ve cuando se burla de Ruji debido a su idea de ir a la escuela de arte, debido a que considera que no hay futuro en ese ámbito. Palabras que fueron detenidas por su profesora Saiki, que le explica, aunque quizás tenga razón, que no es algo que le asegure tener mucho dinero en comparación con otras carreras. Sin embargo, el arte es algo que solo puede disfrutar si es honesto consigo mismo. Estas palabras lo hicieron reflexionar, sabe que no está actuando como él mismo lo haría, debido a que hace cosas que él personalmente no haría, como fumar o pasar mucho tiempo vagando por ahí. Pero es algo que hace por simple inercia, lo mismo cuando elegir una carrera para ganar dinero. Simplemente quiere tener una buena vida y no preocupar a sus padres en lo económico. Esto se refleja incluso en la manera que habla con otras personas, donde solo dice lo que la otra persona quiere escuchar, sin decir sus verdaderos pensamientos. Esto incluso con los que considera sus amigos. Pero las palabras que hicieron un cambio en la mentalidad de Tora, donde decía eso con un pensamiento que tiene sobre lo hermoso que es el amanecer de Shibuya. Comentario que rápidamente le dio vergüenza admitir frente a sus amigos, porque es algo que él normalmente no diría. Sus dudas y su deseo por intentar algo que le apasionaba bien incrementado, donde decide dar el primer paso tras la plática con Mori, donde él se le explica que es cuestión de esfuerzo. Ella solo es buena porque le dedica más tiempo que las demás personas, algo que él entiende debido a que ella le hace lo mismo para ser sociable y estudioso al mismo tiempo. Donde decide abrirse y dibujar sus verdaderos sentimientos sobre lo que piensa del hermoso amanecer de Shibuya, donde disfruta todo ese proceso, pero no es suficiente, debido a que aún tenía miedo y no confiaba en sí mismo para dedicar su vida en algo que no le garantiza una vida cómoda, donde considera dejar el dibujo solo como un hobby, debido a que cree que es irresponsable elegir algo solo porque le divierte. Pero simplemente es algo que no puede dejar. Aunque diga que es una pérdida de tiempo dibujar, sus acciones representan lo contrario, donde no para de dibujar. Pero todo esto se despeja luego de una conversación con su profesora, donde le aclara sus dudas, donde le explica que estudiar el arte no será fácil, de hecho nada lo es, pero si lo haces con pasión mientras disfrutas el proceso, eso lo hará imparable. Además, tras recordar las palabras de Mori, donde le dice que el tiempo que le dedica es importante, decide tomar una decisión de manera rápida, decide seguir el camino del arte, porque no tiene tiempo que perder, sintiéndose más vivo que nunca, debido a que ahora podrá expresar el mundo como él lo ve. Aunque al iniciar un nuevo camino que desconoce, va encontrándose con diferentes adversidades, como lo es compararse con otras personas, al darse cuenta que hay mucha gente que está por arriba de su nivel. Esto lo nota cuando comparan sus cuadros con los de sus otros compañeros, donde se da cuenta que su obra fue la peor. Pero aún así sigue esforzándose al hacer algo que le apasiona y con lo que se divierte. Por eso, tras ver cómo Mori sigue avanzando en su camino como artista, él se inspira y decide seguir el camino de la pintura a óleo, por lo que decide seguir mejorando en un curso de invierno. Desde que empezó en el mundo del arte había conocido a personas muy talentosas, pero en esas clases fue donde conoció a alguien que él consideraba un genio, quien es Yotazuki. Alguien que consideraba inalcanzable la primera vez que lo ve, debido a la gran diferencia que había entre sus pinturas. Esto lo desanima debido a que todavía sabía lo difícil que era entrar a la escuela de arte, donde muy pocos lo lograban, donde él siendo alguien normal no lo lograría, pensando que este cupo estaba destinado solo para genios como él. Pero aquí Ryu le explica lo codicioso que él era, debido a que apenas llevaba 6 meses dibujando, que la mayoría de personas no se compara con Dios, que se autoimponen límites para que puedan seguir mejorando, por lo que él cree que con la demostración que ha mostrado va a poder enfrentarse a quien sea, donde Yatora consiga algo más de confianza para poder trabajar, hasta que no haya una diferencia entre su trabajo y el de un genio. Pero a Yatora le queda un problema más, y era comentarle a sus padres cómo había escogido postularse a Game. Aunque al inicio para convencerlos trata de dar un punto positivo de la universidad, su madre no se veía muy convencida y le pregunta por qué, algo que Yatora no podía transmitir con palabras. No es hasta que tiene una charla con Mori que ésta le pide un dibujo como despedida debido a que quiere graduarse, donde a cambio le daría un dibujo también, que tenía el significado que esperaba que le vaya bien en su futuro.
Esto lo tomo como ejemplo al saber que no me uno con las palabras, debido a que la mayoría de veces solo dice lo que la otra persona quiere escuchar, está haciendo su manera de expresarse frente a las demás personas. Pero el arte fue algo que lo cambió, debido a que le permite expresarse más libremente, debido a que puede decir las cosas como él realmente las ve. Además de darse cuenta de que las cosas que antes no había considerado, por lo que decide hacer un dibujo de su madre cocinando, donde este le explica que él entiende cómo es ella, que es alguien que se preocupa mucho por su familia, de todos los sacrificios que ella había hecho por él, está muy agradecido por ello y se disculpa de haber sido un hijo terrible, pero aún así él quiere ir a Bella, quiere ver un mundo diferente y seguir mejorando, donde le pide que no se preocupe por él, sino que crea en él, donde al ver la determinación de su hijo ella decide apoyarlo, donde tras esto empieza su verdadero reto, que es el camino hacia el examen de ingreso a la universidad, donde al empezar su camino hacia la universidad se me han vuelto diferentes dificultades, donde empieza a dudar de sus habilidades, sobre todo porque en las pruebas que le están dejando siente que su arte no es lo suficientemente bueno, aunque sí que ha mejorado en algunas cosas como la composición, siente que aún le falta algo, donde sus dudas se incrementan en lo que hizo Yotosuke sobre el arte que les está enseñando, debido a que no lo siente como arte, debido a que no es libre, debido a que solo le están enseñando las cosas que van a venir en el examen, por lo que sienten que no puede aprender nada nuevo en este lugar. Esas palabras hicieron que sus dudas se incrementaran, además de que Yotosuke le dijo que él no tenía verdaderas razones para elegir el arte. Esto lo enojó, debido a que siente que si tuviera más pasión en el arte, él no hubiera hecho esas palabras, donde usó otros sentimientos para poder hacer una obra que refleje lo que sentía en ese momento, pero con esto él sentía que le faltaba algo, lo que aumenta cuando le dejaron una obra de trabajo abstracto, debido a que era la primera vez que no tenía un modelo para dibujar, donde sentía que con cada obra que iba haciendo esta era peor que la anterior. Esto le generó mucho estrés, por ello Saeki le recomendó que hiciera un F100, que era hacer un dibujo en un lienzo muy grande, tal como lo había hecho Mori en el pasado, siendo esta la pintura que originalmente lo había traído al mundo del arte. Pero en primera instancia él rechaza esta oferta, debido a que considera que está fuera de sus capacidades de hacer esto. No obstante, fue cuando vio el dibujo que estaba haciendo Maki, que se sintió absorto, como si él estuviera solo frente al dibujo. Esto le hizo recordar que había sentido esta sensación con varias otras obras, pero no con ninguno de sus cuadros, por lo que decide hacer un F100 para ver si mínimo puede aprender algo, pero ni siquiera se le había ocurrido un tema el cual dibujar. Cuando estaba pensando, Rui decide llevárselo a ir a visitar la Universidad de Mori, donde al llegar Yatora encuentra uno de sus cuadros, donde se da cuenta de algo. Mori siempre trata de expresar oraciones, se da cuenta que el mensaje sigue siendo el mismo en cada cuadro que hace, solo cambia la manera de expresarlo. Diferente a él, donde solo se limitaba a usar las herramientas para intentar hacer arte. Esta era la razón por la que sentía que sus cuadros cada vez se hacían peor, por lo que decide buscar un mensaje el cual transmitir, la manera en cómo él ve el mundo, donde al hacerlo por primera vez se siente cautivado por su arte. Pero aunque puede sentirse libre al dibujar ese cuadro, esto lo termina encasillando debido a que trata de replicar lo que había conseguido en su anterior cuadro, debido a que pensaba que era una fórmula ganadora. Esto lo llevó a darse cuenta que no había estado dibujando arte, debido a que solo se estaba autoimitando. Se da cuenta con que el arte es algo que él ama, no siempre es fácil, se da cuenta que no se estaba divirtiendo. Este sentimiento lo lleva dentro de gran parte del tiempo antes del examen, pero hay un momento donde puede conseguir algo de calma y lucidez, como cuando habla con Yotosuke, debido a que Yotosuke le dice que no le agradaba a Yatora, debido a que a diferencia de él solo tenía el arte, donde gracias a esto Yatora decide ser honesto con él, y le dice que le agrada como persona, pero lo enferma solo verlo como artista. Esto se basa en la propia seguridad que tiene Yatora frente a los genios, debido a que siente que aunque se esfuerce no puede igualar su nivel en el arte, siente envidia de ellos, donde gracias a esto ambos se acercaron más al ser honestos sobre cómo se sentían frente al otro, donde el narrador se sintió mejor al saber que podía ser alguien especial, incluso para un genio. Aún con todo esto, otro problema surge a Yatora, este siente el estrés, porque el examen estaba cada vez más cerca. Esto le genera algunos estragos en su cuerpo, como le hace sarpullido. Sumado a esto, recibe un consejo de su profesora, Oba, que le dice que su mayor problema es su falta de confianza y su capacidad para divertirse, algo que había perdido con cada dibujo que hacía, donde no había encontrado sentido a divertirse en una situación como la que se encontraba. Esto es de que fue a cenar con su amigo Kobe, donde este se abre con Yatora al decirle que fue quien lo inspiró a seguir su sueño de estudiar repostería, donde al ver a Yatora seguir su sueño, él sintió la confianza de dar un paso para seguir su camino, que le apasionaba. Pero Yatora al escuchar estos halagos por parte de su amigo decide sincerarse sobre que estaba aterrado de seguir dibujando, donde le comenta todas sus dudas sobre el arte, donde este logra hacer comprender a Yatora que su problema con la falta de confianza estaba ligado con su capacidad de poder expresarse, lo que piensa con palabras, donde Yatora lo entendió al saber que sus amigos eran felices al escucharlo hablar de arte, aunque no entendieran nada. Esto era uno de los pocos momentos donde era honesto con sus palabras. Él entendió que estaba demostrando sus verdaderas emociones, sin reprimirse. Esto le permitió hacer que el arte que dibujara no sea tan estresante, al saber que su verdadera expresión de arte es cuando se divierte. Aún contendía dudas y miedos, estaba intentándolo todo de sí en el primer examen, lográndolo. Al usar todo lo aprendido desde que empezó en este camino, logró hacer un buen trabajo, estando un paso más cerca de su meta. Sin embargo, esta vez se encontraba nervioso por el segundo examen debido a que cree que tiene que mejorar sus habilidades en el tiempo que le queda. Pero una noticia lo conmociona, que fue que Ryuji iba a dejar el arte,
debido a que fue la persona que lo metió en este mundo. Aunque solían pelear, siempre lo estuvo apoyando, pero decide respetar su decisión, siendo él consciente de lo difícil que puede llegar a ser el mundo del arte, hasta el punto de afectar su salud o dejar de disfrutarlo. Pero es cuando escucha que ni siquiera había intentado dar el examen, marchándose antes que comenzara, que decide preguntarle sus verdaderas razones para dejar el arte, donde este le responde que él es el tipo de persona que si ve a alguien ahogándose iría inmediatamente a ayudarlo, pero nunca sería capaz de estar junto a él, que no necesitan su simple simpatía. Yatoro no sabía qué hacer, pero decide buscar trabajo de anterior de Ryuji, donde se dio cuenta que los trabajos donde parecía que se divertía dibujando eran sobre la ropa, no el arte japonés, recordando que le había mencionado que esto lo hacía solo por su abuela. Es aquí donde Yatoro decide darle una mano a la persona que lo ve dentro del mundo del arte, explicándole que si él viera a alguien ahogándose él saltaría, pero él trataría de nadar para que ambos puedan salir, donde terminan platicando, donde ambos terminan abriéndose, dándose cuenta que no eran tan perfectos como pensaba ver. Ryuji se da cuenta que Yatoro no es el tipo que tiene una determinación inquebrantable, y Yatoro se da cuenta que a Ryuji le importa la opinión de las otras personas más de lo que él quisiera, donde ambos descubrieron un poco más de sí mismos ese día. Donde tras esto Yatoro se siente su pincel más ligero, al saber que pudo ayudar a alguien que le importa. Pero llegando el día del examen, el sobreesfuerzo le pasó factura a todo su cuerpo, todos los síntomas que había sentido por el estrés lo habían agotado, donde a duras penas con ayuda de Maki logró llegar al salón del examen, donde así se terminó quedando dormido debido al cansancio que tenía. Al quedarle menos tiempo decide hacer algo que su idea del cuadro sea algo más simple para poder aprovechar el tiempo perdido, pero aún así sigue teniendo dudas de su concepto, por lo que para el segundo día decide hacer algo que nunca antes había hecho, aunque sea una pequeña posibilidad decide crear un poco en él para que hacer que su cuadro no sea tan simple y sin gracia. Donde luego del segundo día tiene una conversación con Yotazuke, que él le dice que él no está seguro de sí mismo, pero sabe que va a pasar porque es un hecho que su arte es bueno. Donde Yatoro decide seguir su ejemplo, además que con el apoyo de las palabras de su madre decide creer que en todo lo que haga es suficiente para él. Sabe aunque que es alguien que suele dudar de sí mismo, es el mejor en algo. Ese algo es que nadie podrá igualar la fe que tiene en su propio arte, debido a que es el momento donde puede expresar libremente su visión del mundo. Al terminar el examen, Yatoro tiene que esperar unos días para saber el resultado, pero está conforme con los trabajos que entregó, porque sabe que aunque hubo imprevistos, es su propia responsabilidad, tanto como si aprueba como si fracasa. Pero está satisfecho con lo que dio, donde decide creer en su propio esfuerzo. Llegando el día donde puede ver los resultados de la prueba, ve su nombre entre los que habían pasado, sintiendo que era real, pero sabiendo que había logrado esto gracias a sus esfuerzos desde que empezó en este camino. Yatoro es el protagonista perfecto para su obra, debido a que nos permite ver de primera mano los sacrificios que tiene que hacer alguien para ser un artista. Como que puede hacer algo que amas no siempre termina siendo suficiente, incluso puedes llegar a odiarlo. Pero si logras superar esto y aprender de ello, podrás seguir adelante, tal como lo hizo Yatoro, que se aferró a su deseo de expresar libremente la manera de cómo él ve el mundo. Donde que llegue a dudar de sí mismo y a repetirse de varias decisiones que toma, eso lo hace muy humano, donde él sigue su camino para convertirse en un verdadero artista. Blueprint posee un gran catálogo de personajes, cada uno con una personalidad bien marcada, que los hace memorables, como lo pueden ser Ryuji, Maki o Yotazuke, donde cada uno es muy humano debido a que muestran tanto sus puntos fuertes como sus debilidades, y cómo el mundo del arte puede ser diferente para cada persona, pero lo que tienen en común es lo doloroso que puede llegar a ser, y la cantidad de esfuerzo que requiere para poder expresarse libremente. Como es el caso de Ryuji, donde el amor hacia su abuela decide seguir el camino del arte japonés. Con el tiempo se da cuenta que es algo que verdaderamente no le apasiona, pero lo sigue haciendo simplemente por inercia, debido a que lo que verdaderamente le apasiona es el diseñar ropa. Esto contrasta con su personalidad fuerte y segura que suele presentar ante la mayoría de personas, debido a que es alguien que suele tener dudas de sí mismo y que le importa mucho la opinión de otras personas. O el caso de Maki, donde al inicio se le presenta como alguien muy talentoso, ser muy superior a los demás. Poco a poco se va mostrando más su personalidad más retorcida, como cuando le dice a Yatoro que se siente bien al ver a otros sus compañeros sufrir y desesperarse ante la venida del examen, debido a que se siente mejor. Aunque ella está en una mala situación, se siente más reconfortante al saber que alguien le está pasando peor bajo esas mismas circunstancias. Actitud que se arrepentiría más adelante después de ver cómo uno de sus compañeros quedó hospitalizada, donde ella intentaría preocuparse más por sus compañeros, ayudándolos, como fue en el caso de Yatoro. Pero esta actitud venía de su deseo de superar a su hermana, debido a que se sentía feliz al dibujar, al saber que su arte se parecía mucho al de ella, y además de saber que su hermana era mucho mejor, debido a que tenía un complejo de inferioridad, lo que le impedía disfrutar de su arte.
Un caso similar es el de Yotosuke, debido a que se nos presenta como un genio, pero él tiene muchas inseguridades, debido a que siente que lo único que es bueno es en el arte. Por eso en varias ocasiones intenta evitar hablar con Yotora, debido a que siente que él es alguien que lo tiene todo, alguien que no merece estar en el mundo de arte, palabra que se tenía que tragar al saber que Yotora lo mira de la misma manera, lo que le permitió en un futuro que ambos fueran amigos. Esto es lo que hace genial Lord Perry, debido a que cada personaje se muestra cómo es, cómo se ven a sí mismos, sus miedos, sus seguridades, sus fortalezas y cómo los demás lo ven, donde para ellos pueden ser alguien con muchos defectos, para otros se pueden ver como una persona extraordinaria, donde lo que todos buscan al final es seguir el camino que les apasiona, donde muestran sus dificultades que tienen al haber seguido sus sueños. En conclusiones, Blue Period es un gran manga donde logras poner de gran manera lo que es perseguir su sueño, hacer lo que te apasiona, donde muestra todas las dificultades que puede pasar a una persona que decidió seguir su sueño, además de tocar temas muy interesantes, donde es un viaje de descubrimiento, hacia una manera de expresarte libremente.